Damas y caballeros, gracias por estar aquí hoy. Quiero comenzar con una afirmación directa. Diciembre de 2025 va a mostrar claramente la desconexión entre lo que muchos acumuladores de plata esperan y lo que la realidad realmente va a ofrecer. Durante meses han escuchado que la plata está barata, subestimada, es un refugio contra la inflación y un metal monetario que todavía es pasado por alto por muchos. Y sí, todo eso es cierto, pero aquí está el detalle. Que algo sea muy barato no significa que necesariamente obtendrás lo que esperas. Solo implica que la expectativa está por delante del movimiento. Déjenme explicarles lo que veo. Primero, los fundamentos. La demanda industrial de plata sigue siendo fuerte gracias a la energía verde, la solar y la electrónica fotovoltaica. Mientras tanto, el suministro se ve presionado y los problemas en la minería persisten. También surgen complicaciones con los subproductos. Al mismo tiempo, la demanda monetaria, sí, proviene de los acumuladores, pero también de instituciones que están despertando a la idea de que la plata es más que un simple acompañante del oro. En resumen, la plata está creando en silencio las condiciones para un despegue estructural, pero solo la estructura no genera grandes emociones. Necesitamos un detonante, y ese detonante probablemente llegará en diciembre de 2025, ya que es cuando se juntan múltiples tensiones, el dólar estadounidense debilitándose, sorpresas de inflación, la confianza del consumidor, la Reserva Federal indicando cambios, activos de riesgo tambaleándose y los inversores buscando refugio. La plata, al estar todavía poco poseída en comparación con el oro y carecer de la enorme especulación del mercado del oro, se encuentra en una posición única. Las posiciones cortas, la demanda latente, la ignorancia de muchos, todo está esperando. Y aquí es donde muchos apiladores no se dan cuenta. Esto no va a ser un camino suave. Muchos están acumulando plata pensando, está bien, esto va a ir subiendo poco a poco. No, esto va a ser un movimiento que te va a sacudir, porque cuando el mercado se dé cuenta de la magnitud de la subvaluación, cuando empiece la cobertura de posiciones cortas, cuando la demanda física supere el producto disponible y cuando los flujos se inclinen hacia los metales, será algo brusco, repentino y sin piedad para aquellos que no estén listos. Los que acumulan metales y piensan que están a salvo porque ya tienen plata, podrían encontrarse con que están poco posicionados o que llegaron tarde. Entonces, ¿qué deberías hacer en este momento? Deberías revisar tu situación. Pregúntate, ¿estoy bien posicionado? ¿Estoy preparado para lo que viene? No solo para lo que se espera. ¿Estoy mentalmente listo para la volatilidad? Porque se avecina. Diciembre no es un mes cualquiera en el calendario. Será el punto de inflexión para la narrativa de la plata. Y a aquellos que desestiman esto como alarmismo o exageración, les digo lo siguiente. Los mercados no se preocupan por tu nivel de comodidad. Se preocupan por los desequilibrios, se preocupan por los flujos, se preocupan por el comportamiento, y en este momento, la plata tiene más del comportamiento adecuado, acumulándose de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Así que, damas y caballeros, tomen sus posiciones, no se dejen llevar por la tranquilidad. Deben darse cuenta de que lo que se avecina es enorme, pero la oportunidad es limitada. Diciembre de 2025 mostrará cuántos han estado acumulando plata y cuántos estaban listos para lo que se avecina. Para finalizar, si confían en la plata como un refugio, como un metal estratégico, como un activo subestimado, está bien, pero solo tener fe no es suficiente. Tienen que actuar con rapidez. Deben posicionarse con conciencia porque la magnitud de lo que se aproxima exige estar preparados.
Diciembre no esperará a los que no están listos. Vamos al grano. No estamos hablando de la plata como si fuera solo otro utensilio en la caja de herramientas del inversor. Lo que estamos observando es un cambio estructural. De esos que no susurran, gritan, la plata está lista para algo mucho más grande de lo que la mayoría imagina. Y les explicaré por qué eso es importante. Primero, hablemos de la demanda industrial. La plata no está simplemente ahí, esperando a ser acumulada. Sus aplicaciones están creciendo y lo están haciendo rápidamente. Desde paneles solares hasta vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, la plata está en el corazón de la economía del futuro. Esto significa que su función va más allá de ser solo un ahorro o un seguro. Es parte del motor de producción. Muchos inversionistas todavía la ven como un objeto antiguo. Sin embargo, en realidad, este metal se está volviendo cada vez más crucial. Al mismo tiempo, la oferta está bajo presión. Como se mencionó en un comentario, la demanda global de plata ha alcanzado niveles récord y la falta de aumento en la oferta contribuyó al déficit del mercado del año pasado. Shawnee Fit Fund 3 shiftggold.com gratis. No es casualidad. En segundo lugar, hay que observar la demanda como refugio monetario. Cuando los sistemas de dinero fiduciario empiezan a tambalearse, la gente tiende a buscar activos con credibilidad histórica. La plata ha cumplido ese papel durante milenios, siendo ignorada por muchos, lo que irónicamente se convierte en una ventaja cuando un activo no está en boga. El potencial de crecimiento suele ser mayor. Comentarios recientes destacan que la plata ofrece un gran potencial de ganancias con muy poco riesgo. El diario Jerusalem Post menciona que los inversionistas que se han volcado hacia el oro creen que han hecho lo suficiente, pero la verdadera oportunidad podría estar en la plata, que podría ponerse al día, mientras que la advertencia de Charlie Munger sobre los cambios en el mercado se acelera. En tercer lugar, están las distorsiones del mercado de papel. Gran parte del mercado de la plata sigue estando dominado por derivados, por especulación y por apuestas macroeconómicas, lo que genera un ambiente apalancado. Cuando se suma la escasez física real, como tenemos con grandes posiciones cortas o posiciones largas poco representadas, se da la posibilidad de un apretón repentino. Un análisis reciente indica que la fuga de la plata y el desenlace de la estrategia de comprar oro y vender plata están empezando a hacerse evidentes. De hecho, en el canal de YouTube se habla de esta situación. No es el tipo de escenario donde la plata simplemente sube lentamente. Es el tipo en el que las olas de ganancias llegan y dejan a muchos atrás. Ahora, al unir esos tres factores, la creciente demanda industrial, el aumento en la demanda de cobertura y las distorsiones latentes del mercado de suministro, no se tiene un escenario típico de commodities. Tienes un despegue estructural. Este tipo de despegue no se trata de si será este año, sino de cuándo y hasta dónde, porque los desequilibrios subyacentes son reales. La oferta no puede aumentar de inmediato, la demanda ya está avanzando y la comunidad de inversores apenas se está dando cuenta de que la plata no es solo el hermano menor del oro. Tiene su propia historia. Aquí viene lo interesante. Muchos que acumulan plata piensan que al tener metal físico están a salvo y ya lo han hecho todo. Pero si el avance es estructural y brusco, entonces tener un poco puede no ser suficiente. Es crucial estar bien posicionado y mentalmente preparado, porque cuando la escasez de oferta se manifiesta, cuando la demanda industrial se dispara o los flujos monetarios se inclinan, el mercado tiende a moverse rápido. Y en mercados rápidos, estar subdimensionado o ser complaciente puede salir caro. En resumen, esto no se trata de que la plata pueda subir porque es barata, se trata de que la plata se libere de sus cadenas históricas
y cumpla una narrativa mucho más grande, una que ya se ha preparado y está lista para encenderse. Si pasas por alto la discrepancia entre la oferta, la demanda industrial, la demanda de cobertura y las distorsiones del mercado, en el futuro mirarás atrás y dirás, sabía que algo estaba ocurriendo, pero los que son astutos dirán, actué al respecto, la base ya está establecida. Ahora es momento de reconocerlo, no como una simple apuesta secundaria. Mencionaste el punto de activación. ¿Qué catalizador específico se juntará en diciembre? La debilidad del dólar, sorpresas inflacionarias que sorprenden a los bancos centrales o flujos de inversores hacia metales preciosos. Cobertura de posiciones cortas por parte de los inversores que generará un movimiento brusco. Expande por qué la plata podría dispararse a finales de 2025 en 700 palabras, sin encabezado y con el estilo de Charlie Munger. Pero no empieces mencionando el dólar. Cuando el dólar estadounidense se debilita, los metales preciosos tienden a subir, no porque sean mágicos, sino porque la alternativa de la moneda fiduciaria se vuelve menos atractiva. En las próximas semanas, el dólar estará bajo presión, la inflación en aumento, la pérdida de confianza en la política monetaria y la expansión fiscal agresiva afectan al billete verde. A medida que la confianza en el dólar se debilita, el capital tiende a dirigirse hacia activos que tienen un valor intrínseco, y la plata está justo en esa lista. Como uno de los metales de cobertura, se beneficiará cuando el dólar empiece a tambalearse. En segundo lugar, las sorpresas inflacionarias. El entorno actual es propicio para que la inflación sorprenda al alza, ya sea por aumentos salariales, interrupciones en la energía, caos en la cadena de suministro o estímulos fiscales. Cuando la inflación se presenta más alta de lo esperado, las trayectorias de las tasas de interés suelen cambiar y los rendimientos pueden mantenerse bajos. Los rendimientos reales se vuelven negativos y la razón para mantener activos que no generan rendimiento, como la plata, se fortalece. En ese tipo de situación, los inversores piensan, debo protegerme ahora en lugar de después. Esa sensación de urgencia es lo que transforma un avance lento en un movimiento rápido. Por último, los flujos de los bancos centrales y las instituciones. Históricamente, las grandes instituciones y los bancos centrales no reaccionan en el instante en que ocurre una ruptura. Se activan cuando perciben que una es inminente. La señal para que ellos tomen acción a menudo surge de una combinación de estrés, inestabilidad en las divisas, riesgos geopolíticos y una inflación inesperada. En diciembre, probablemente veremos más de estas señales y con ellas un aumento en las inversiones en metales preciosos, fondos cotizados en bolsa, compras de metales físicos y un cambio de activos tradicionales. Cuando los grandes jugadores institucionales ajustan sus inversiones hacia la plata, o al menos hacia metales pesados en general, eso genera impulso. La magnitud de estos flujos es importante. El apilamiento pequeño de los minoristas por sí solo no mueve los mercados como lo hace una gran reubicación institucional. En cuarto lugar, la geometría de los mercados de papel y el cierre de posiciones cortas. Muchos inversores subestiman cuánto del mercado de la plata sigue siendo dominado por derivados de papel, contratos de futuros, exposiciones a fondos cotizados en bolsa y posiciones apalancadas. Si los fundamentos de la plata comienzan a abrirse y los fondos de cobertura o especuladores se encuentran en posiciones cortas, la liquidación de esas posiciones puede acelerar el movimiento. Una vez que la posición corta empieza a presionarse, se genera una cadena de eventos a medida que los cortos se cubren. Con el metal físico volviéndose más complicado de conseguir y el costo de entrega aumentando, el precio se dispara.
En diciembre, cuando uno o dos de los factores subyacentes se activan al mismo tiempo, lo más probable es que el desencadenante esté en esta dinámica. El lado corto sufriendo pérdidas mientras el lado largo busca su lugar. En quinto lugar, el cambio de sentimiento. La expectativa popular ha sido a menudo despreocupada. La plata es económica. Subirá lentamente, pero cuando la percepción cambie a que la plata podría dispararse, ahí es cuando las posiciones se ajustan. En diciembre, si la mentalidad del público y de los profesionales pasa de un quizás a un ahora, más dinero comenzará a entrar y esa afluencia se convierte en su propio desencadenante. El cambio psicológico importa porque los mercados son reflexivos. Cuando las personas dicen que llegamos tarde, se lanzan y eso intensifica el movimiento. Y cuando alineas todo esto, un dólar débil, inflación, sorpresas, grandes flujos hacia el oro y la plata, cobertura de posiciones cortas y un cambio en el sentimiento, el resultado es un incremento. El movimiento se vuelve agudo y el plazo se acorta porque el mercado no espera eternamente por un consenso. Una vez que varios puntos de activación se juntan, el impulso se genera rápidamente y todos los que no actuaron a tiempo se quedan corriendo de un lado a otro. Así que, si estás al margen acumulando plata, pensando que comprarás más tarde cuando sea evidente, podrías darte cuenta de que lo que se vuelve obvio ya está detrás de ti. Diciembre no es solo un mes en el calendario, es el momento en que todas estas presiones se amplifican entre sí. El metal pasa de estar subvaluado a estar mal posicionado, y en ese espacio es donde se da el gran movimiento. Ahora, no hay garantía de que el tiempo sea perfecto. Siempre hay variables y tal vez algún cambio de catalizador ocurra antes o después. Pero la lógica es sencilla. Existen desequilibrios estructurales. El entorno de activación se está formando. El mercado se está preparando para una explosión y diciembre es el momento más probable en el que todo se conecte y ocurra la chispa. Si realmente quieres posicionarte antes de esto, es fundamental que te prepares ahora, no cuando ya haya comenzado el movimiento. Porque cuando llegue diciembre y esos catalizadores empiecen a alinearse, el mercado no se detendrá para que nadie dude. El disparador se activará y quienes estén listos se beneficiarán. Aquellos que se queden esperando solo podrán observar desde la barrera. En resumen, la situación no es gradual, es explosiva. Y diciembre de 2025 no es un quizás en el calendario, es el mes en el que múltiples disparadores se juntan y comienza el cambio. Es momento de actuar con no solo convicción, sino también con urgencia. Vamos a analizar lo que la mayoría de los acumuladores de plata no están considerando. El riesgo y la oportunidad de manera clara, como suelo hablar sobre los mercados. Esto es más grande de lo que imaginas. Y si no estás preparado, podrías lamentar haber sido complaciente. Compraste plata porque confías en que es una protección, en tener metales preciosos frente a la inflación, algo que puedes tocar. Eso está bien. Pero tener plata no es lo mismo que estar listo para lo que se viene. La oportunidad es enorme. Claro, pero también lo son los posibles errores por no estar lo suficientemente preparados. Primero, hablemos de la oportunidad. La plata sigue estando subestimada, ya que muchos no han considerado lo que podría suceder cuando varias fuerzas se juntan. Cuando la devaluación monetaria se acelera, la inflación aprieta, el dólar se debilita, la demanda industrial aumenta y la oferta sigue limitada. La plata no solo va a subir, podría dar un salto. Eso significa que si estás posicionado ahora, no solo estás comprando un metal, estás adquiriendo opciones, estás comprando la posibilidad de que ocurra algo grande y tú ya estés dentro.
Esto no es un aumento marginal, estamos hablando de multiplicar. Y sí, esto es lo que aceptaste cuando comenzaste a acumular metal. Ese raro momento en que la narrativa se alinea con los fundamentos. Ahora, hablemos del lado del riesgo. Muchos apiladores piensan, tengo plata, estoy tranquilo, dormiré bien. Pero esa es una mentalidad peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que consideras seguro solo se sostiene si tus expectativas son modestas. Si el movimiento que se avecina es enorme, estar moderadamente invertido se convierte en estar subinvertido. Si crees que la plata va a subir poco a poco y en cambio se dispara, tu parte del movimiento podría ser pequeña. Peor aún, si pensabas que tu plan de almacenamiento y el acceso al metal eran suficientes para tiempos normales, podrías darte cuenta de que no lo son en situaciones extraordinarias. En un entorno de ruptura, los costos de acceso aumentan, los márgenes se amplían, la deserción se vuelve más difícil. Y si te subes a esa ola sin estar preparado, corres el riesgo de llegar tarde o tener que pagar más de lo que pensabas. Otro riesgo es la complacencia y el tiempo. Apilaste cuando la plata estaba barata. Eso es solo la mitad del trabajo. Pero el movimiento que se avecina puede no esperar a que decidas agregar más adelante. El mercado podría cambiar mientras esperas. Si estás esperando la confirmación, podrías quedarte viendo cómo se va el tren de la estación. Y cuando los grandes actores del mercado toman decisiones, cuando los cortos se ven apretados o cuando la demanda industrial se dispara, el mercado puede cambiar más rápido de lo que imaginas. Para cuando te des cuenta de la oportunidad, el momento ideal podría haber pasado. Además, está el riesgo psicológico. Pensar que esto es solo otra materia prima, como dice Charlie Munger, limita tu forma de pensar. Si crees que la plata se comportará como una mercancía común, te llevarás una sorpresa cuando no lo haga. Cuando los metales se convierten en refugios monetarios, cuando los mercados revalorizan clases de activos enteras, la velocidad y la magnitud rompen con los patrones tradicionales. Si solo estás preparado para un movimiento del 10 al 20%, pero ocurre uno del 100% o más, no estarás listo. Entonces, ¿cómo te posicionas antes en lugar de reaccionar una vez que ya ha pasado? Primero, ajusta tu inversión según tu convicción y disposición. Si piensas que este momento es estructural, debes considerar tu reserva de plata como algo más que un simple complemento. Convierte eso en una protección fundamental. En segundo lugar, asegúrate de tener acceso a liquidez. La disponibilidad física es clave. Necesitas que tu metal esté en un lugar donde puedas acceder a él, con opciones de entrega, almacenamiento seguro y primas manejables, porque en una situación de apuro, el caos de las primas puede ser un problema. Tercero, revisa tu momento y tu tolerancia al riesgo. ¿Estás preparado para la volatilidad? Porque cuanto más rápido se mueva la plata, menos margen tendrás para añadir más después. Si quieres disfrutar de esa montaña rusa, tienes que abrocharte el cinturón ahora. Cuarto, cambia tu mentalidad. Reconoce que no estás jugando a un lento desgaste, estás jugando para un gran despegue. Eso significa que tu gestión de riesgos debe adaptarse. La desventaja es limitada. Ya posees, pero el costo de arrepentirte por no haber invertido lo suficiente es alto. En resumen, la oportunidad es atractiva, tal vez una vez en un ciclo. El riesgo no es que lo pierdas todo. El riesgo es que termines obteniendo mucho menos de lo que podrías haber conseguido, o que pagues un precio más alto más adelante, o que te quedes al margen mientras otros aprovechan la oportunidad. Muchos se despertarán en diciembre y dirán, estaba acumulando, estaba seguro, pero se perderán el movimiento más grande porque trataron la plata,
como si fuera una póliza de seguro lenta, en lugar de un activo estratégico impulsado por eventos. Si realmente crees en el papel que jugará la plata en el futuro, actúa ya. No esperes a que se dé la señal clara. Para entonces puede que ya sea demasiado tarde. Reflexiones finales y predicciones para diciembre de 2025. Posiciónate de manera adecuada. Escala de forma apropiada. Prepárate para la turbulencia y espera lo inesperado, porque cuando llegue, querrás ser quien actuó, no quien deseó haberlo hecho. Así que, mientras estamos al borde de lo que podría ser el momento más decisivo para la plata en décadas, entiende esto. La historia no premia la indecisión, premia la convicción. Cada gran cambio de riqueza sorprende a la mayoría de las personas, no porque no hubiera señales, sino porque decidieron pasarlas por alto. En este momento, las señales están brillando por todas partes. La presión sobre la moneda, la inflación, la creciente desconfianza en las promesas de papel y el control cada vez más estricto sobre los activos tangibles. La plata no está esperando a que le den permiso para moverse, está a la espera de ser reconocida, y cuando ese reconocimiento llegue, será demasiado tarde para conseguir posiciones a buen precio o de manera cómoda. Puede ser el inversor que lo vio venir y se preparó, o el que cuenta la historia más tarde sobre cómo casi lo hizo. La decisión no se toma en diciembre, se toma ahora. Porque cuando todo se calme y la gente mire hacia atrás, en diciembre de 2025, se dividirán en dos grupos. Aquellos que actuaron cuando era importante y los que desearían haberlo hecho. La ventana está abierta, pero se está cerrando rápidamente. Actúa antes de que el mercado te obligue a hacerlo, porque las mayores oportunidades en la historia nunca llegan con un aviso. Aparecen silenciosamente justo antes de que comience el ruido, y ese ruido llegará pronto. Charlie Munger puede cometer errores. Verifica la información importante.